Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un jueves de salud con éxito vital. Mi nombre es Michelle Cervantes y hoy voy a ser su anfitrión. También quiero pedirles que se pongan cómodos en un buen lugar donde tengan buena señal de internet, donde no los interrumpan, manténganse hidratados, tomen una libreta y un bolígrafo para que puedan tomar nota de la información que más resuene con ustedes. Recuerden que esta sesión va a quedar grabada y la vamos a subir a nuestro canal de Éxito Vital para que la puedas revisar, la puedas compartir con esos seres queridos que quieres ver que se encuentren bien de salud. El día de hoy vamos a ver la segunda sesión de la serie Diabetes bajo control desde el origen. ¿Por qué mi cuerpo ya no responde a la insulina? Soy el doctor Michel de Cervantes, de la comunidad de médicos de Éxito Vital, de Jueves de Salud, de Con Éxito Vital, y vamos a ver este tema interesante de la sesión de la serie de diabetes que hemos preparado para ustedes. Algunas de mis credenciales las puedes ver en la pantalla, me puedes encontrar en redes sociales como Michel de Cervantes, en Facebook, Instagram y TikTok. ¿Y qué vas a aprender el día de hoy? El día de hoy vas a aprender qué es la resistencia a la insulina, porque seguramente cuando vas con tu médico, cuando vas a la consulta, te hablan de la resistencia a la insulina. Hoy vamos a descubrir qué realmente es eso, qué órganos están involucrados, qué la causa, la inflamación, el estrés, la oxidación, la disbiosis y cómo revertirla desde el origen. Vamos a comenzar con esta pregunta, que es la resistencia a la insulina, y voy a responderla con estas imágenes que he preparado para ustedes, para que sea una manera más pues comprensible, más dinámica de poder adquirir esta información y que tú lo puedas comprender de una forma mucho más fácil, ¿vale? Pues en la situación normal, las personas que no son diabéticas, las personas que metabólicamente se encuentran sanas, la insulina abre en las células una pequeña compuerta para que pueda entrar la glucosa. Y la representamos aquí con estas células en color verde, donde ustedes pueden ver estos círculos rojitos como representando la glucosa. Y estas llaves que ves aquí representa a la insulina. Y entonces en cada una de tus células, la insulina va a abrir una compuerta, a ver, imagínate que va a abrir un candado y ese candado va a abrir una puerta para que esa glucosa pueda entrar en la célula y pueda ser metabolizada y pueda generar energía. Nosotros, como seres humanos, obtenemos energía de esa molécula que se llama glucosa para mantener nuestro cuerpo a una cierta temperatura, para hacer funciones biológicas que requiere nuestro cuerpo. Específicamente o más en especial en las células musculares, en el tejido graso, en las células hepáticas, que son las células que más van a responder en la cuestión metabólica. Esto es lo que sucede en la normalidad, cuando no hay diabetes, cuando no hay daño metabólico, pues las células van a poder metabolizar esa glucosa por medio de esta llavecita que es la insulina para abrir ese candado y que pueda abrirse esa puerta, ¿vale? Pero ¿qué sucede en la resistencia a la insulina? En la resistencia a la insulina sucede que pues el páncreas libera más insulina, que se va a llamar un fenómeno de hiperinsulinemia, cuando estos candaditos, imagínense que están oxidados y que la llave, la insulina, ya no puede abrir ese candado, por más que intenta, el candado no abre y entonces la puerta de entrada hacia la célula se va a mantener cerrada. Y entonces la glucosa, al no poder entrar por esa puerta dentro de cada una de nuestras células, de cada una de las células, pues entonces la glucosa se va a mantener circulando en el torrente sanguíneo. Entonces, nuestras células, las células del organismo, no van a poder generar energía por medio
al metabolizar la glucosa, ¿vale? Y entonces el músculo, el hígado, la grasa van a empezar a tener un desequilibrio, ¿vale? Después, ¿qué sucede? Pues entonces vamos a tener una fase de compensación. Las células, imagínate que estas son las células y que estas son las puertas que no se están abriendo, ¿sale? Porque los candados no los abre la llave de insulina. Y entonces estas células van a mandar señales al organismo, van a mandar señales por medio de la sangre, a modo que llegue específicamente esa señal al páncreas, y en modo de compensación, el páncreas va a empezar a producir más cantidad de insulina. Entonces, como lo vemos aquí en la imagen, vamos a ver como sufriendo a ese páncreas porque se va a cansar, porque está produce y produce insulina, a ver si alguna de estas llaves puede abrir alguno de esos candados para que la glucosa entonces pueda entrar y ser metabolizada. El páncreas se va a cansar, se va a agotar y el sistema se va a colapsar. Y entonces, como la glucosa no está entrando a las células para ser quemada, para generar energía, entonces la glucosa se empieza a acumular en el torrente sanguíneo y es cuando los niveles de glucosa en el paciente se empiezan a elevar, en la persona se empiezan a elevar, y es cuando el paciente empieza a sentir algunos síntomas de esa elevación tan alta de glucosa que lo motivan a ir a la consulta, a que le tomen su glucosa, y oh sorpresa, sus niveles de glucosa pues están elevados. Lo normal, tener menos de 100, ¿sale? Pero cuando este sistema no está funcionando, puede tener elevaciones de 300, de 400, de 500, de 600 o hasta 700, que ya son elevaciones muy altas, muy altas, que el paciente ya, las células del paciente empiezan a sufrir. Y es cuando se llega a detectar la diabetes tipo 2, ¿vale? ¿Dónde ocurre todo esto? Como ya estuvieron ustedes observando en las imágenes que les presenté, pues va a suceder específicamente en esas células que mayormente van a estar metabolizando esa glucosa. El músculo es, por ejemplo, aquí podemos ver un músculo normal, un músculo sano, donde entra la glucosa, donde las puertas de las células están abiertas para que se pueda metabolizar esa glucosa, donde la insulina responde de forma adecuada y esa glucosa puede entrar y ser metabolizada. Cuando este sistema se empieza a dañar, los candaditos nada más no abren, las puertas no se abren para que la glucosa entre. Y el músculo es muy importante, como lo hemos dicho en otras charlas, mantenerlo saludable, mantenerlo en tono, mantener en nuestro músculo sano para que toda esta glucosa o esos carbohidratos se puedan ir metabolizando en el cuerpo. Entonces, conforme vamos avanzando de edad, esa musculatura se va perdiendo. Por eso es importante que hagamos ejercicio de resistencia, hagamos ejercicio de pesas, que nos ayude a hacer crecer esa musculatura. ¿Dónde más sucede todo esto? En el hígado, cuando todo este sistema está empezando a colapsar. Entonces, el hígado va a seguir produciendo glucosa y la va a mandar al torrente sanguíneo, porque también las células le están mandando señales de que no se están alimentando esas células, que están sufriendo, que están eh, con esa sensación de apetito, de hambre, vamos a ponerlo así, porque no están consumiendo esa glucosa. Y entonces esas señales le dicen al hígado, ¿sabes qué? Produce más glucosa porque yo no estoy ingiriendo no estoy produciendo energía, ¿sale? Y entonces el hígado empieza a empieza a producir más glucosa, ¿vale? Y entonces los niveles de glucosa aún se van a elevar, pues todavía más. En cuestión de la grasa visceral, que es otro órgano, un tantito, vamos a silenciar micrófonos, un tantito. Ok, perfecto, una disculpa, lo silenciamos para poder continuar, ¿vale? Entonces, la grasa visceral es otro tejido de nuestro cuerpo donde también se va a generar inflamación, ese exceso de energía
que se está produciendo por medio del hígado, por medio de la glucosa que está en el torrente sanguíneo elevada. Entonces el cuerpo también trata de compensar eso y entonces empieza, por mucho tiempo empieza a almacenar esa energía en forma de grasa, en forma de tejido graso. Las células grasas empiezan a crecer y entonces ese tejido graso también va a generar toxinas inflamatorias, va a generar factores inflamatorios como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, que son simplemente esas sustancias que van a generar en nuestro cuerpo inflamación y van a complicar todo este fenómeno de resistencia a la insulina en el organismo del paciente. Vamos a ver qué factores causan todo este daño. Como ustedes ya saben, si las personas que han estado en todas estas sesiones conectados, ustedes ya saben que los alimentos ultraprocesados van a generar ese daño en el organismo y por ende también el tejido, la grasa visceral también va a generar ese fenómeno de inflamación. Y entonces alimentos ultraprocesados más ya tejido graso que se está generando factores inflamatorios van a generar esa inflamación crónica de bajo grado en el paciente, lo cual va a generar también estrés oxidativo y ese estrés oxidativo, esos radicales libres que se están produciendo, están dañando los receptores y están dañando las mitocondrias. Aquí en esta imagen les coloqué simbolizando aquí las mitocondrias en verde y aquí estas como Y, como los receptores que van a reconocer a la insulina, empiezan a lastimarse, empiezan a destruirse, lo vamos a poner así, ¿vale? Para que podamos como ejemplificar todo esto todo esto más un daño en nuestro microbioma intestinal, también en vez de tener pues estas bacterias saludables en nuestros intestinos y que estas bacterias nos ayuden a que nuestra barrera intestinal se mantenga pues cerradita, sana como tal, pues estas bacterias malas, vamos a ponerlo así, van a generar endotoxinas o toxinas que van a provocar que estas uniones entre células y células de nuestra barrera intestinal empiecen a dañarse y empiezan a abrirse como esos pequeños espacios donde van a pasar esas toxinas al torrente sanguíneo. Nuestro sistema se va a defender, nuestro sistema inmunológico se va a defender de esas endotoxinas o esas toxinas, pero al final del día van a pasar y también estas endotoxinas van a bloquear ese sistema hormonal. La insulina es una hormona, la lectina también es otra hormona. Entonces, por eso es muy importante que tengamos un microbioma sano y el microbioma enfermo o alterado se va a denominar disbiosis, ¿vale? Entonces, todo esto, la inflamación crónica, la grasa visceral, el estrés oxidativo, dañando las mitocondrias, la disbiosis intestinal con esas endotoxinas que se pasan al torrente sanguíneo, los ultraprocesados, las dietas ricas en estos alimentos ultraprocesados van a generar ese daño en esos receptores de la insulina. Y vamos a tener como un triple ataque. Vamos a tener inflamación, oxidación y disbiosis, y todo eso va a estar generando esa resistencia a la insulina. El papel de la microbiota es muy importante porque si tenemos ese microbioma sano, saludable, fortalecido, esas bacterias buenas viviendo en nuestro organismo y a su vez manteniéndolas saludables con alimentos vivos, con fibras, con vegetales, con un alimento variado, con un alimento lo más orgánico que podamos ingerir y evitando esos ultraprocesados, va a ayudarnos a que se pueda regular la insulina, a que se reduzca esos factores inflamatorios que van a dañar a nuestras células. Y entonces esto nos va a provocar que nuestro cuerpo se pueda mantener pues saludable. Y también si tenemos esa mucosa intestinal o ese intestino sano, intacto, esa barrera intestinal sana, pues entonces esas endotoxinas pues no van a pasar nunca, ¿sale? Pero si esa disbiosis está presente, esas bacterias, vean ustedes aquí cómo lo ejemplificamos, esa barrera intestinal va a estar lastimada y esas toxinas van a estar pasando al torrente sanguíneo.
y eso va a aumentar este proceso de inflamación y de daño en nuestras células. Todo eso es una cascada tóxica que se empieza a generar eh, esos factores inflamatorios que pasan al torrente sanguíneo van a dañar nuestras células, van a dañar a esos receptores para que la célula pueda actuar y pueda abrir esas compuertas y pueda entrar esa glucosa en nuestras células para poder ser metabolizada, pues queda totalmente dañado ese sistema y empieza a hacerse un ciclo vicioso. Bacterias en nuestros intestinos malas, sale esa disbiosis intestinal, va a generar esos factores inflamatorios, va a generar esa inflamación, va a generar esa resistencia, va a dañar esos pequeños candaditos, la insulina ya no va a poder responder y se vuelve un círculo vicioso porque empiezan a crecer más bacterias no saludables en nuestros intestinos, empiezan a generar más factores inflamatorios y se empieza a generar aún más resistencia a la insulina. El papel de la mitocondria y el estrés oxidativo. Recuerden ustedes que nuestras mitocondrias que viven en cada una de nuestras células son las que van a estar generándonos energía, van a estar generando ese famoso ATP que es como si fuera la gasolina para el carro, como si fuera la electricidad para la casa, ¿vale? Entonces estas centrales energéticas de nuestro cuerpo, que son las mitocondrias, empiezan a no funcionar de forma adecuada, porque recuerden, al no entrar esa glucosa, entonces esa mitocondria no va a tener ese elemento para producir energía. Y entonces empieza a haber una disminución en la producción de energía. El estrés oxidativo empieza a hacerse toda una explosión de radicales libres y esos radicales libres, adivinen a quién van a lastimar, quiénes son su foco como tal, pues las mitocondrias. Entonces vamos a tener menos mitocondrias funcionando de forma adecuada y entonces menos producción de energía. Y esos radicales libres también adivinen a quién van a lastimar, pues a esos receptores de la insulina, a esas pequeñas estructuras que identifican a la insulina y que van a abrir esos canales para que la glucosa pueda ser metabolizada. Entonces aquí lo puse así con esta imagen para poderlo ejemplificar, como todo eso que les estaba hablando del estrés oxidativo, los procesos inflamatorios, van a lastimar esos radicales, perdón, estos receptores de la insulina y entonces imagínense que como que los fragmentaran, entonces pues ya, por más que tengas la llave, no vas a poder abrir esos canales, ¿vale? ¿Y qué sucede? Pues esas mitocondrias dañadas van a generar en el paciente, en la persona, fatiga, inflamación, ese desbalance. Eh, si hoy estamos aquí en la plática, existiera alguna persona o estuviera una persona conectada y tuviera diabetes, no me van a dejar mentir, que se sienten cansados, que se sienten agotados, inclusive las personas que no tienen diabetes, pero que están empezando a tener esa resistencia a la insulina, están empezando a tener ese fenómeno en sus cuerpos, lo principal que empieza a suceder es esa fatiga extrema que empieza a vivir el paciente. Ya llega la tarde y se sienten sin energía, se sienten fatigados. Pues lo que está sucediendo es que la glucosa no está entrando dentro de sus células, las mitocondrias no están produciendo energía. Esas centrales energéticas pues no tienen ese carbón para poder quemarlo y poder producir calor, ¿vale? Y empieza a producirse ese desbalance metabólico en el paciente. Y entonces todo esto es una espiral descendiente donde las mitocondrias se dañan, menos producción de energía, los receptores de la insulina empiezan a oxidarse, a fragmentarse y las personas empiezan a tener sintomatología en su día a día. ¿Se puede revertir este problema? La verdad es que sí, sí se puede revertir en fases iniciales. Por eso es importante la medicina preventiva, por eso es importante estas charlas que les damos para que ustedes puedan tener esas herramientas y eviten llegar a un cuadro de diabetes, eviten tener una complicación de la diabetes, inclusive eviten totalmente este fenómeno de esta enfermedad que desafortunadamente en la población mexicana tenemos muchísimos pacientes, muchísimas personas con ese diagnóstico y muchas personas que están allá afuera están caminando con diabetes sin saber que ya son diabéticas, porque recuerda que esta enfermedad es una enfermedad silenciosa. Entonces, sí, sí podemos ver un fenómeno de reversión en la resistencia a la insulina.
al reducir la inflamación, al mejorar esta señalización de estos receptores, ¿sale? Podemos ver esa mejoría con un cambio de estilo de vida, con estos tres pilares que curan y que no nos cansaremos de estar siempre recordándoselos a esta extraordinaria comunidad de éxito vital. La alimentación, el pilar número uno, una alimentación antiinflamatoria, el consumir alimentos vivos, el quitar de nuestras dietas alimentos hiperindustrializados, el empezar a consumir vegetales, empezar a tener un plato del bien comer variado, con muchos colores, ¿sale? El segundo pilar es el ejercicio, el mantenerte activo, el que salgas a hacer una caminata de 15 a 20 minutos, el que utilices la herramienta que tú quieras, pero que te muevas, sea que vayas al gimnasio, sea que utilices una bicicleta, sea que te salgas a correr, sea que te salgas a caminar, pero el que empieces a mover tu cuerpo y el sedentarismo lo dejes atrás. Y el tercer pilar, el descanso reparador. El recuerda que nuestro cuerpo debe de dormir de 7 a 8 horas y no debe tener exposición a luz azul durante la noche. Debemos disminuir el uso de los aparatos electrónicos, celular, computadoras, ¿vale? Entonces tenemos que tener ese sueño reparador para que nuestras células se puedan reparar. Y algo muy importante, sumado a todo esto, a esos tres pilares que les menciono, los posbióticos. Los posbióticos han demostrado un proceso de mejoría y un proceso muy importante en el organismo cuando las personas empiezan a consumir los posbióticos. En este caso, nos van a ayudar a restaurar la microbiota, a reducir esas endotoxinas y a mejorar nuestro sistema hormonal. Al reducir la barrera intestinal, entonces las bacterias que están en nuestro organismo, esas bacterias malas, pues entonces ya no van a poder abrir esos canales y pasar esas endotoxinas. Entonces, eliminando bacterias patógenas y neutralizando esas endotoxinas que les digo, vamos a mejorar nuestro microbioma intestinal, nuestra barrera intestinal se va a mantener saludable, nuestro sistema de defensa, al no detectar esas sustancias negativas, pues entonces deja de producir factores inflamatorios. Entonces, todo eso favorece a que esos receptores de la insulina empiecen a mejorar, ¿vale? Y entonces vamos a tener este fenómeno de una célula dañada, lastimada, con el uso de los posbióticos empieza a reparar, vamos a ponerlo aquí, miren cómo empieza a reparar todo ese sistema, y entonces vamos a tener células saludables que van a poder reconocer de forma adecuada a la insulina, van a poder abrir esos canales, la glucosa va a poder entrar dentro de la célula para que nuestras mitocondrias puedan generar energía. Y entonces, en conclusión, no es que te falte insulina, ¿sale? Es que las células dejaron de responder a ella, ya no la escuchan, ¿sale? La resistencia a la insulina es un problema inflamatorio irreversible y empieza en el intestino y puede revertirse desde adentro. Recuerda que los posbióticos actúan desde adentro para mejorar el funcionamiento de nuestras células, porque son elementos que nuestras células reconocen, que nuestras células solamente están esperando a que les podamos aportar por medio de los posbióticos. Tener una dieta saludable, realizar ejercicio, y más los posbióticos, vamos a poder ver un cambio en nuestro organismo. Para que pasemos a la sesión de preguntas, si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto podemos responderla. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. ¿Okay? Aparentemente todavía no hay ninguna, les vamos a dar un tiempecito. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede escribir o puede abrir su micrófono en este momento. Recuerda que esta sesión queda grabada, es la serie de diabetes, la segunda sesión. Vamos a estar hablando más temas de diabetes, porque es un tema muy importante para que podamos tener información y podamos prevenir este tipo de problemas serios en nuestra población. Y si tú tienes algún familiar que ya tiene este problema, compártele esta información, puede ser la respuesta a una oración de esa persona. Dice Yepsi, ¿cuáles son los primeros síntomas de resistencia a la insulina? Como lo veíamos, o como lo veíamos en la presentación, la fatiga es uno de los síntomas principales,
También otros síntomas, bueno, ya son signos, es la coloración oscura en el cuello, en los codos, ¿sale? Se llama acantosis nigricans y eso nos está, ya el cuerpo está mandando señales de que está teniendo esa resistencia a la insulina. A veces las personas lo confunden como que la persona no se lava bien de forma correcta el cuello, los codos, ¿sale? No es que no se laven o no se tallen en la parte del cuerpo, simplemente las células ya están viviendo un fenómeno de resistencia a la insulina y empieza a oscurecerse el tejido, ¿sale? Entonces, fatiga y otro signo, la coloración oscura de la piel, ¿vale? Dice Celia, muchas gracias, doctor. Excelente información. Y Jepsi, gracias. Vamos a ver, creo que ya no hay más preguntas. Pareciera que todo quedó claro. Esta información es muy valiosa. Si tú eres nuevo en esta comunidad, contacta a la persona que te invitó para que te pueda decir cómo puedes utilizar los posbióticos, cómo puedes conseguir los posbióticos. Si tú estás viendo la grabación en el canal de Éxito Vital de este video, de esta sesión de diabetes, recuerda que esta es la sesión número 2. Si tú estás interesado en consumir los posbióticos como una herramienta adicional y como una herramienta preventiva también, contacta a la persona que te compartió esta liga de este video para que te pueda decir dónde puedes conseguir los posbióticos, te pueda dar más información sobre los posbióticos. Y si tú quieres aún profundizar más, con todo gusto me puedes contactar y podemos resolver tus preguntas. ¿Vale? Entonces, si no hay más preguntas, a todos ustedes muchísimas gracias. Yo estoy muy emocionado con esta serie de diabetes. Espero verlos en la siguiente sesión, en la sesión número 3. Recuerda que la vamos a estar dando aproximadamente cada 4 semanas para que puedas estar conectado. También dentro de 8 días van a estar nuestros otros compañeros médicos donde con otros temas específicamente de salud para que puedas tener más información sobre este mundo de posbióticos. ¿Vale? A todos muchísimas gracias y nos estamos saludando.